Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Ángel, de la Universidad Teológica Day Spring Theological University, que les dije. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291 o también al sitio web www.dtuniversity.org. Empezamos nuestra tercer parte del curso Teología Dispensacional. Esta quinta dispensación se llama la dispensación de la ley. Página 60. Página 60 en sus libros, la dispensación de la ley y quinto pacto, también conocido como el pacto mosaico o el pacto que Dios hace con Moisés, inicia en el Sinaí, donde Dios otorga la ley a su pueblo a través de Moisés. Esta dispensación está muy cercanamente relacionada con Abraham, Isaac y Jacob, aunque no son los agentes principales. Esta dispensación cubre un periodo muy largo del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, desde el Éxodo, cuando salen de Egipto, hasta el apóstol Pablo. Siguiendo nuestro patrón de 6 partes, vamos a cubrirlos. ¿Listos? Número 1, representantes. No quería salir en la grabación, está bien. Quería salir en la grabación. Vente ya de una vez, salúdalos a todos. ¿Sí? Como cuando llegas tarde al culto, que llegas saludando a todo el mundo como buen pentecostés. Ok, siguiendo nuestro patrón de 6 partes, número 1, los representantes, que son los agentes, vienen siendo Moisés y el pueblo de Israel, como nación. Ok, número 2, el periodo de tiempo es Moisés en el monte Sinaí, donde reciben la ley. ¿Ok? A Pablo, que es un periodo de aproximadamente 430 años. ¿Sí? Perdón, de 1430 años. Es un periodo larguísimo. Viene siendo el periodo de la ley. O sea, un montón de años que pasan ahí. La responsabilidad humana, página 62, obedecer la ley. Es lo único que tienes que hacer. ¿O es la responsabilidad humana? Obedecer la ley. ¿Quieren? Se me acaba de venir a la mente algo. ¿Quieren un chisme sobre el monte Sinaí? Ese lugar seco. ¿Quieren que les cuente una historia sobre el monte Sinaí? El monte Sinaí es un lugar seco, árido, desértico, donde Dios le da al pueblo de Israel la ley. El Tabga, T-H-A-B-G-A, es el monte donde Jesús alimenta a los 5,000. Es un lugar fresco, agradable, bonito, verde. Y Jesús los alimenta y les da su presencia y los alimenta con peces y panes. La alimentación en el Sinaí es el trato de Jehová con el pueblo de Israel, donde en el Sinaí los reúne en un lugar seco, cálido, ardiendo de calor, y les da la ley. En el Tabga, Jesús se reúne en un lugar agradable, fresco, cómodo, y alimenta al gentil. ¿Cuál trato prefieres? ¿Cuál montaña prefieres? Exactamente. ¿Por qué vas a querer regresar a vivir la ley? ¿Me explico? Me acordé de esta diferencia que se hace la comparación de estos dos diferentes montes. Responsabilidad humana, obedecer la ley. El fracaso, página 63 de tu libro, no pudieron obedecer la ley. ¿Sí? No pudieron obedecer la ley. Quebrantan la ley constantemente. Y voy a decirte por qué la quebrantan constantemente. ¿Cuál es la razón por qué normalmente la quebrantaban? Era por una palabra que nosotros conocemos como buenos latinos, por alcahuetería. La mayoría del tiempo, la mayoría de las leyes dentro del hogar judío, no se pudo obedecer la ley porque continuaban permitiendo que los mismos familiares introdujeran a los demás el mal. Y no se les decía nada. Muy parecido a nuestros hogares latinos, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Fracasó Israel en no saber tener control de la gente con la que tú vives. ¿Cuál es el juicio de la quinta dispensación? Dispersión global.
que Dios los saca y los esparce globalmente. La gracia, como Dios les salva, los salva de la ley. El Salvador prometido llega, que es el nacimiento de Jesús. Dios les otorga la ley al pueblo de Israel como un regalo, ¿sí? Para que comprendan la diferencia entre rectitud y pecado. Es que sin manual caminas a ciegas, ¿sí? Página 64 de tu libro, página 64, ¿sí? Sin un manual no sabes hacia dónde vas, ¿sí? Dios le otorga como un regalo. Sí es un regalo porque la ley es hermosa. ¿Por qué Dios se siente que necesita darles a ellos un instructivo? Nos lo dice página 64. Y aunque muy vasta es la maldad externa del mundo, mucho más grandes son los pecados secretos, los malos pensamientos, los deseos, los propósitos de la humanidad. Para evitar esto, Dios les regala un manual. Mira, los pecados secretos toman raíz en nosotros. Se pasan a futuras generaciones. Nos mantienen engañados a nosotros mismos. ¿Sí? Y es lo que te mantiene en la desobediencia. Entonces Dios, como diciendo, al no tenerlo en blanco y negro, basándote nada más bajo tu conciencia, mejor te doy una constitución a seguir, un manual. Aquí está tu manual, ¿sí? Y también esa ley escrita les iba a poder ver la venida del Mesías. En un ratito lo vamos a ver por qué, ¿sí? Podemos ver cómo Dios utiliza la ley para enseñarles al pueblo sobre el pecado, ¿sí? Pero primero vamos a ver algo bonito de la ley. Romanos 3:20. Ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es como una máquina diagnosticadora. ¿Verdad que no todos los doctores tienen la capacidad clínica? No. Clínico significa que pueden verte los puntos, cómo te sientes, cómo respiras, y luego hay muy buenos doctores que tienen la capacidad de hacer eso. Pero el día de hoy todos dependen de una máquina, ¿verdad? Bueno, pues la máquina diagnosticadora es lo que es la acta constitutiva de la ley que Dios le da al pueblo de Israel. Una máquina donde se te puede sacar el rayos X y se te puedes ver cuál es tu problema internamente. ¿Sí? Una ley, una máquina diagnosticadora para poder ver tu conocimiento del pecado. Ah, ok, aquí dice tal, me estoy portando todo lo opuesto, ya entiendo que estoy pecando. ¿Ya? Sabemos perfectamente bien que la ley no salva a nadie y nunca fue la intención. Debes saber eso. Nunca fue la intención salvar a nadie. La ley no abolió el pacto abrámico, que era incondicional y que todavía espera su cumplimiento el día de hoy, un cumplimiento espiritual. Ahorita lo vamos a comprender. ¿Qué significa? La ley puede ser observada como un pacto condicional, dada específicamente a la nación de Israel, siendo un pacto temporal. Siempre fue intencionado desde el principio que fuera temporal. Fue hecho inválido por el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el nuevo convenio que Dios quería establecer con todo ser humano. Vuelvo a repetir esas palabras porque están muy poderosas. La ley puede ser observada como un pacto condicional, dada específicamente a la nación de Israel. Solo es para ellos. Siendo un pacto temporal, siempre fue intencionado para que no durará para siempre. Hecho inválido por el Nuevo Testamento, porque sabemos quién lo superó. Exacto. Por el pacto, el convenio del Nuevo Testamento fue superado, que Dios estableció con todo ser humano. Mientras estuvo en efecto esta dispensación de la ley para los israelitas, Dios determinaba cómo y cuándo bendecía a la nación, basado en la habilidad de ellos ser obedientes. Sí. Éxodo 19:5 revela el plan de Dios y el destino para Israel. Ahí les va. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaras mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No, ni te alegres porque no es para ti. En serio, no era para ti. Era para el pueblo de Israel, les acabo de decir. ¿Sí? Dios está invitando a Israel a una relación con Él, tan íntima que si le obedecen, serían algo muy valioso. ¿Sí? Más valioso de lo que ellos piensen de sí mismos. ¿Sí? Dios les dice, si ustedes me obedecen, yo les voy a dar privilegios, les voy a dar oportunidades, les voy a dar protección. Darle eso a alguien que acaba de salir de la esclavitud, porque es el momento cuando inicia esta ley. Nada de eso tenían en Egipto. Los va a galardonar. Ahora, exacto, ahora Dios les dice, los quiero como un especial tesoro para mí. Obedezcan mi manual y los consentiré como mi bebé. Díganme si es bonito sentirse así. Bueno, especialmente para mí, que soy el que siempre paga la cuenta en todos lados, donde siempre que voy. Yo siempre soy, no, es la verdad. A los mexicanos se les da la neta. Yo soy el que siempre está consintiendo a alguien. ¿Sí? A mí nadie viene y me consiente y me abraza, no me invita ni un café. Bueno. No, es que simplemente existe una paternidad espiritual en nosotros, ¿verdad? Así vive Jesús Carrizales, así vive Carlos Ramos, así viven muchos de los pastores, que siempre, ¿verdad que siempre es el que estás consintiendo a alguien? Sí, exactamente. Entonces que venga Dios y que te diga, quiero consentirte como mi bebé. Venga, ni sé ni cómo se siente eso, ¿verdad? Esto nos sirve de recordatorio cuando le estoy diciendo, quiero tratarte como mi especial tesoro. Esto nos sirve de recordatorio que nuestras acciones, nuestros actos, cargan un valor. ¿Todos conmigo? Amén. Delante de Dios. Y que estos actos de tu obediencia impactan tu relación con Dios. ¿Qué tanto tesoro eres para Dios en tu obediencia? No, es para hacer la pregunta en verdad. ¿Sí? ¿Qué tanto tesoro eres para Dios en tu obediencia? ¿Eres un diamante color H con claridad BS2, 4 quilates, corte radiante? ¿O eres un diamante de laboratorio, una circonia que pretende ser diamante? ¿Sí? Sabemos que no tuvieron la capacidad de obedecer la ley para lograr demostrarle a Dios el nivel de rectitud que Él quería que tuvieran. Vemos evidencia de ello. La ley se le entrega a Aarón y en vez de construirla, consecuentó la construcción de dioses, ídolos falsos, en forma de un becerro de oro. ¿Saben por qué Dios detesta tanto la idolatría? ¿Y por qué los países más idólatras en este planeta Dios los tiene viviendo como los tiene viviendo? Lo voy a hablar así tajantemente, porque soy mexicano y ese país es 82% católico. Y por eso se mata tanto ese país entre sí mismo, por su idolatría. Porque trabajo en India, y eso es el lugar donde tenemos más de 5,000 escuelas, en India. Y por eso está en la pobreza en la que está por su idolatría. ¿Quieren saber qué significa idolatría ante los ojos de Dios? Anótalo por favor. ¿Por qué Dios detesta tanto la idolatría? ¿Y por qué va a castigar el país a manera corporativa? Un país que practica tanto la idolatría. Ahí te va. Idolatría significa intento de reemplazar a Dios. ¿Y por qué estás intentando reemplazarlo a Él? ¿Y qué podemos decir de Cuba? Es donde, Cuba es de donde nuestro continente toma toda la ovea, palo, vudú, todo lo que es hechicería, se toma de Cuba. Cuba es la puerta de entrada al resto de América para poder traer todas estas prácticas de
palo. ¿Conoces el palo, verdad? Ya, claro. ¿Lo practicaste? No, vengo de ahí, de familia, de mirarnos, haciéndolo. ¿Ovea? ¿Conoces? Ajá, conozco de todo. Todas esas prácticas, y Cuba es la puerta de entrada para nuestro continente, es donde entra toda la idolatría. 100%. Debemos saber que la ley era exclusivamente para Israel, sigo con la dispensación, y no intencionada para los gentiles. Jesús mismo lo dice, Marcos 12, 29 al 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Cómo no puedes con eso? Un Dios que te fija un mandamiento, no de ir a matar, no de sacrificarte, sino amarás. ¿Qué más quieres? Y no pudiste con eso. Santo. El apóstol Pablo también explica la ley que fue dada para Israel y no para los gentiles. Mucho menos para el cuerpo de Cristo fue la ley. Veamos Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No tienes ley, no fue para ti la ley. Andas de judaío por ahí. Que shalom para acá, shalom para allá. ¿Sí? Y andas con todo un montón de prácticas judías. Sí. Te estás metiendo a la ley. Santo. ¿Por qué voy a querer ser esclavo? No. Exactamente, Romanos 9, 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Efesios 2, 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erráis, llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, ya explicamos circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, este pacto que Dios hace con los israelitas se observa en el Éxodo y Deuteronomio. ¿Ok? Aquí quiero explicar un poquito por qué la terquedad o la pertinacia del judaísmo a la ley tuvo una duración de miles de años. Recordemos que fue temporal, aunque para ellos parecía permanente. Estuvieron miles de años, siglos y siglos bajo la ley. ¿Cómo se comporta un preso que se aventó 30 años en el tambo, en la cárcel? Asustado. Sale y te pide permiso para ir al baño. Sí, está asustado. ¿Verdad? Exactamente. Por estar tanto tiempo bajo la ley, les ha sido muy complicado desprogramarse, sacarse de la mente la mentalidad de la ley. Y a la defensiva. Exactamente. Pablo explica el final de esta dispensación en Gálatas 3:19. Aquí está la respuesta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue dada porque pecaron tanto. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Jesucristo, linaje. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El fracaso de Israel es ser desobedientes a la ley. Moldeó su historia desde el monte Sinaí hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Es asombroso como un misterio de Dios. Escúchenme detenidamente las palabras que voy a decir. Si te empieza a hablar tu vecino, ignóralo. Necesitas escuchar las palabras que voy a decir. Es asombroso como un misterio de Dios, que Dios mismo lo mantuvo escondido y lo reveló a través de Pablo, que Israel rechazó al Mesías
y hasta apedrearon a Esteban. Lo veremos en detalle en la siguiente dispensación. ¿Cuál misterio Dios mantuvo escondido? Mateo 5:17. Que la ley fue cumplida en Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Este cumplimiento de la ley en Jesús significa que Cristo la superó. Wow, amén, aleluya. Y que ahora tú vas a creer en lo que en quién superó la ley. Que al poner ahora nuestra fe en Él, eres justificado por Él. That's right, amen. Y no por lo que está escrito en un manual de la ley. That's right, amen. Mira qué privilegio tenemos. Ese misterio, ¿sí? Ese misterio, porque millones y millones de judíos todavía no lo captan, no les ha entrado, no lo logran entender. Mira el privilegio que tienes. Y tú y yo, un simple latino gentil pecador de clase media, se nos dio el privilegio de entender el misterio que a través de todas las dispensaciones Dios se mantuvo muy secreto y privado a Él para revelárselo solamente a ciertos selectos por ahí que están sentados en esta clase y conectados en la transmisión. Lo que desecharon se nos fue dado. La ley fue temporal, se usó, tuvo su periodo, pero se hace a un lado, no porque fuera algo malo, no, sino porque ya había sido superada por Cristo. Su propósito ahora ya se había cumplido. Si fuera eterna la ley, estuviera en Génesis 1:1, y no lo está. En el principio era la ley. No, dice en el principio era Dios. That's right, amen. ¿Ya entienden la dispensación de la ley? Gálatas 2:16, te lo leo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No puedo yo comprender a cristianos que legalistamente guardan el sábado. Mesiánicos. ¿Sí? Que siguen los rudimentos alimenticios. Se empalman de leyes del Antiguo Testamento. Eso sería desconocer la palabra de Dios. Es triste. Acá estoy yo, acá estoy yo, acá estoy yo, acá estoy yo. Estos actos judaicos son el perfecto ejemplo de lo que no debemos hacer. Solo crea confusión. Hacen exactamente lo que Pablo dice en Gálatas concerniente a seguir otro evangelio. Y que para poder tener otro evangelio, sería otro evangelio aparte de la gracia. Que sería crear un evangelio de gracia más obras, intentando colocarte una vez más bajo la ley. Tendrías que regresar a la economía mosaica. Sería una violación del libro de los Hebreos. Un intento de llegar al cielo por tus propias obras y no por medio de Jesucristo. Descartando completamente la fe en Jesús, la gracia de Dios hacia el ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, el cumplimiento de Jesucristo de la ley, que es un superamiento de la ley, que es un vencimiento de la ley, que es rebasar la ley, que es sobrepasar la ley, que es dominar la ley, que es aventajarse sobre la ley, abre la puerta grandota para entrar a la siguiente dispensación, que es la dispensación de la gracia. ¿Sí? La ley es realmente solo una repetición de lo mismo. Una de las palabras más usadas dentro de la ley es acuérdate. Demuestra que aquí, ese acuérdate demuestra que aquí no es la primera vez que te lo acaba de decir.
Acuérdate del día de reposo. Acuérdate de los alimentos, así. Acuérdate de esto. Y ahora yo comprendo que algunas personas latinas aún sí provienen de descendencia judía. Lo comprendo. Que te quieres justificar, que traes sangre, que traes ADN y andas con tu manishma, que es como estás, tu shalom, hola. Pues aún así, si tu descendencia es ahí judía, Cristo ya superó la ley. Nos trajo una mejor oferta. La ley ya ha sido superada. Man, Jesus is the real deal, Holyfield. That's right. Jesús es el mero mero. That's right. Ya, That's right. Amen. que abre la puerta entonces para la dispensación de la gracia. Voy a cubrir la gracia solo un poquito porque tengo que ir a colgar a aquel, a casar a aquel. ¿Ah? Sí, hay boda el día de hoy. Se casa nuestro compañero, amigo aquí de clase, Anthony Vázquez o Velázquez. Vázquez. Sexta dispensación, la gracia, sexto pacto. Estamos viviendo bajo esta dispensación desde que el cuerpo de Cristo vive en este misterio, el secreto que Dios se mantuvo a sí mismo, que ahora fue revelado e implementado por Jesús. El apóstol Pablo lo explica de una manera muy clara, lo veremos en un ratito. Siguiendo nuestro patrón de 6 partes, ¿listos? Anótenlos. ¿Cuáles son los representantes o los agentes de esta dispensación? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Son los agentes, the agents, La página 689. representantes. Periodo de tiempo es desde Pablo hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Pero es antes de la semana 70 de Daniel. ¿Ok? Eso no está escrito en tu libro. La responsabilidad humana, o sea, nuestra delegación, es interpretar correctamente, interpretar y explicar correctamente la palabra de Dios. Por eso se escribió 2 de Timoteo 2:15. También perfeccionados en Cristo para buenas obras. Perfeccionaron en todo lo que puedas en Cristo para las obras en las que te va a llamar. También otra responsabilidad es amar los unos a los otros. ¿Sí? Y compartir el evangelio de salvación con el mundo. Continuar la expansión del evangelio. El fracaso, va a doler el fracaso. En que hemos fracasado como iglesia, ¿sí? Es fuerte. Ahí va. 1, falta de madurez espiritual. Amén. Amén. Falta de madurez espiritual. ¿Sí? Número 2, mundanalidad. Bueno, ni se sabe la diferencia entre un mundano y un cristiano. Mundanalidad. Otro bien fuerte que nos va a caer muy duro es flojera y comodidad. Flojera y comodidad. Otro, amor al dinero. Y otro es el que más le dolería a Dios. Placer a sí mismo más que a Dios. Yeah? Rather have our comfort, rather have our pleasure than what God wants us to do. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Ahí habla sobre las exhortaciones que se le están dando proféticamente a la iglesia de la sexta dispensación. Esos son los fracasos. Lo repito, falta de madurez espiritual, mundanalidad, flojera y comodidad, aman el dinero, el placer a sí mismos más que a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, está una lista muy tajante de lo que está sufriendo, de en qué ha fracasado la iglesia de nuestra era. Juicio. Dios los entrega a incredulidad y a las consecuencias de su incredulidad. Primera de Timoteo 4, 1 al 3 y segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Una vez más, el juicio. Dios los entrega a su incredulidad y a las consecuencias que esa incredulidad pueda traer.
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3 y segunda de Timoteo 4, 3 al 4. La gracia, salvación para todo el que cree. Juan 3, 16. ¿Sí? También hay perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y como Dios nos quiere regresar a la inocencia de comprender, esa es una gracia que Dios tiene sobre nosotros. Dios nos está queriendo hacer regresar a la inocencia de la primera dispensación, donde nos hace ver que somos hechos hijos de Dios. Por ser hechos hijos de Dios, lograremos la vida eterna. Esa es la gracia. Que después de esta vida, después de esta dispensación, sigue la dispensación del reino. Ha sido reconocida como la dispensación más importante, esta de la sexta dispensación, por dos razones. Obvio, porque nos aplica directamente a nosotros, nuestra era. Es una razón porque se ha estudiado más profundamente. Y es porque es la más malinterpretada, es la menos comprendida, ha creado mayor confusión, es la más escondida también. Por eso te digo que te pongas a leer, por favor, la sexta dispensación, ¿sí? Porque intencionalmente es escondida por el enemigo, porque es el fundamento principal para comprender la salvación de Jesucristo. El enemigo detesta esta dispensación, porque esta dispensación es la verdad. Porque esta dispensación lleva al ser humano a la salvación. Si observamos el montón de enseñanzas falsas de hoy en día, todo el montón de enseñanzas de hoy en día, acá estoy yo. Todas estas enseñanzas falsas tienen algo en común. No enseñan ni explican fundamentos de la dispensación. No llevan al cristiano a presentarse aprobado delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. A prepararse como la novia. A prepararse como la novia. Exactamente. Hay una razón para esto. Hay una razón por qué es así. Porque no pudieran enseñar la gracia si desean mantener a su gente bajo control. La iglesia manipulativa de nuestra era tiene que mantener a su gente bajo el yugo de alguna ley, de artículos de incorporación y acta constitutiva y constitución de la iglesia, ¿sí? El amor al dinero normalmente es la motivación, mantener al pueblo bajo la ley de cierto ministerio para exprimirlos de dinero, ¿sí? La dispensación de la gracia está cubierta solo en los libros de Pablo. 13 libros. Esto no está escrito en tu libro. Romanos. ¿Por qué no nos da? Todo lo que no está escrito, ¿por qué no nos da? No, esto que acabo, esta notita que acabo de decir simplemente, o sea, el libro se extendería mucho si se pudiera explicar que Pablo es el que explica la dispensación. El libro te explica la dispensación, pero no te da el historial. Es lo que estoy diciendo, simplemente lo que estoy queriendo decir. Estoy dándote el historial. Sí, la dispensación de la gracia está cubierta solo en los libros de Pablo, 13 libros. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Cuando Israel rechaza aceptar al Mesías Jesús, ¿sí? Lo crucifican. Escúchenme detenidamente. Esto es uno de esos puntos que tienes que escuchar. Cuando Israel rechaza aceptar al Mesías Jesús, lo crucifican. Al ascender al cielo después de la resurrección, Dios quita el enfoque de Israel y se lo da al gentil, provocando el celo de Israel. Vemos eso en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero en su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Pablo expresa, ¿sí?, pertinente a la gracia, que es un mensaje que él mismo se le fue dado. Wow. ¿Sí? Veamos 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. No que está siendo jactancioso, no.
Él simplemente está diciendo que a él fue al quien se le reveló. Lo vuelve a repetir en Gálatas 1, 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni yo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque sabemos que otros seguidores aprendieron sus doctrinas de Pedro, otros de los discípulos, mientras Cristo estaba en la tierra. También sabemos que Pablo no conoció a Cristo antes de la crucifixión. Pablo recibe este evangelio y él es el que le pone el evangelio de gracia. De ahí sale la dispensación de la gracia. El misterio escondido en Dios desde la fundación del mundo, tuvo Dios que hacer la elección a quien se lo iba a revelar. El secreto que estaba escondido en Dios desde la fundación del mundo. Pablo recibió nuestro evangelio directamente del Señor Jesús. ¿Sí? Ascendido después de que Dios se volviera a Israel, al cuerpo de Cristo, compuesto tanto por judíos como de gentiles. El simple hecho de que esto fuera un misterio significa que nadie conocía el evangelio de gracia, que Pablo aprendió y enseñó. A nadie lo enseñó antes que él, ni los profetas, ni los discípulos. Nadie conocía este misterio. Por eso Pablo lo llama un secreto. Romanos 16:25. Al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo secreto desde el principio del mundo. Pablo enseñó que el evangelio misterioso lo había recibido por revelación del Señor ascendido. Mientras Juan el Bautista, Jesús y los 12 predicaban el evangelio del reino. Ese es el evangelio que predicaban ellos. El evangelio del reino a la nación de Israel y a los judíos. Jesús no vino para nadie más. Vino para los judíos. ¿Ya? El evangelio misterioso, el secreto escondido en el Señor desde la fundación de la creación, era tan secreto que ninguno de los hijos de los hombres lo conocía. Ni siquiera sabían de su existencia. Nos vamos a Efesios 3:5. Que en otras épocas no se dio a conocer al Hijo de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí dice en otras épocas. ¿Qué significa la palabra épocas aquí? Épocas es lo mismo que decir dispensaciones. Programas distintos de Dios para la humanidad durante diferentes periodos de tiempo. Las dispensaciones. Podemos ver aquí que el secreto revelado a Pablo solo se reveló, ¿sí?, en la dispensación de Pablo. Nuestra dispensación, la dispensación de la gracia, el evangelio misterioso. ¿Sí? La pregunta que tendríamos para todos aquellos que odian las dispensaciones, vas a encontrarte dentro de tu cristianismo grupos antidispensacionales. Si te vas a encontrar quien ha hecho sus investigaciones y detestan las dispensaciones. Pero les podemos preguntar, explíquenme cómo los misterios de ciertas cosas, como el cuerpo de Cristo y el arrebatamiento, podrían estar presentes en toda la Biblia si solo le fueron revelados a Pablo después de que la nación de Israel rechazara a Jesús. ¿Cómo Mesías? ¿Cómo es posible que otros libros, además de Pablo y la palabra de Dios, contengan información sobre el cuerpo de Cristo? Específicamente sobre el arrebatamiento de la iglesia. Es toda una simetría de información. Estos misterios estuvieron ocultos a la humanidad a lo largo de toda la historia, hasta que Jesús tuvo una conversación muy sincera con el apóstol Pablo. ¿Sí? El problema es que la gente intenta colocar el cuerpo de Cristo donde no le corresponde. Intentan leer el correo de otros y tratar de aparentar que es para sus doctrinas. Causan confusión, contienda.
Y en última instancia crean falsas doctrinas, nuevas religiones basadas en mentiras, en malentendidos. ¿Sí? Por eso la mayoría del mundo está confundido sobre la palabra de Dios. Otra razón para estudiar la palabra de Dios y por meternos en contexto, ¿sí?, es meternos en una investigación correcta de las dispensaciones. Esta dispensación en específico, tienes que conocerla. Se te revelaría algo que gente no lograría comprender. Este capítulo específicamente, sí, dice Marcos 14:62, Jesús dijo: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo. Wow. Está escrito en varios lugares a lo largo de la obra de Dios. Está el secreto claro, es una joya que viene directamente del cielo. Sí, amén. Finalizamos con esto. Mateo 24, 32 al 37. Aprendan la parábola de la higuera. Cuando su rama aún está tierna y brota hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una revelación más allá del tiempo, lo que se te está revelando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la promesa de esta dispensación, no pasará. Lo que se te va a revelar cuando leas este capítulo en específico, es going to blow you away. Te vas a dar cuenta cómo vives en la eternidad desde ya. De la hora de ese día nadie sabe la hora, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y se nos exhorta a tener paciencia mientras Él viene, porque aquí dice... Léelo más fuerte, por favor. En Hebreos 10:36 dice... En Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Exactamente, sí. La Asamblea Ecuménica hizo muy buen trabajo en poner esa palabra promesa al final. Que si hubieran puesto nada más la palabra misterio, para que recibas el misterio, nos hubiéramos quedado patinando sin comprender. ¿La cuál promesa? La promesa de que va a existir un arrebatamiento después de esta, exactamente, después de esta dispensación. Padre, te agradecemos en esta tarde porque tú nos has permitido venir a tu presencia para que nos instruyas. Padre, te agradecemos porque nos has hablado de manera hermosa, te agradecemos porque nos has exhortado, porque has corregido áreas de nuestras vidas. Padre, una lección tan hermosa que podamos aprender el día de hoy es que tenemos que corregir esta experiencia que tenemos contigo en cuanto al tema de la obediencia. Hemos estado aprendiendo a lo largo de estas dispensaciones, Padre, que todavía nos quedamos cortos en el estudio, pero tú nos hablarás durante el transcurso del mes. Hemos aprendido, Padre, que nos hemos quedado cortos en obedecerte. Nuestra vida ha sido exhortada, papá, sobre actos que estamos llevando a cabo que son muy errados. Actos, Padre, que necesitamos corregir en nuestro caminar en esta tierra. Ese pecado escondido, esos actos, Padre, que pensamos que nadie está viéndonos, no podemos escondértelo a ti, Padre, y queremos serte fiel, queremos serte obedientes. Continuaremos estudiando tu palabra, continuaremos llenándonos de tu palabra, Padre, pero ahora sabemos que ni la conciencia ni tanta palabra de Dios dentro de nosotros va a tener efecto, a menos que nosotros nos determinemos serte obediente. En el nombre de Jesús hacemos un compromiso contigo, papá, esta tarde, de analizar las áreas que necesitan atención y obedecerte. Hemos recibido instrucciones ministeriales de parte tuya para nuestros ministerios, en ello te queremos obedecer.
en las debilidades que nosotros tenemos, Padre, en si llevamos ese acto o no lo llevamos a cabo, queremos serte obedientes. Está ese momento, Padre, en el cual tu Espíritu nos redarguye y nos hace ver el bien y el mal, que ahora entendemos que es obediencia o desobediencia. Padre, en ese acto queremos serte obedientes. En el nombre de Jesús, queremos esta tarde regresar a nuestros hogares, corregir todo nuestro entorno, Padre, cosas que hemos estado permitiendo en nuestro hogar, a través de nuestros familiares, permitiendo que te sean desobedientes a ti. Padre, permítenos meter empeño en esa área para poder serte obediente a ti, papá. Danos instrucciones que podamos comprender. Padre, venimos a ti con un corazón de niño. Queremos regresar a esa inocencia. ¿Cómo podemos desaprender el mal que nosotros hemos aprendido a hacer? Queremos olvidarnos de ese mal. Queremos venir a ti con un corazón de niño, diciéndote, danos instrucciones que podamos comprender. Declaro bendición abundante, Padre, sobre mis hermanos en México, mis hermanos en Chile, mis hermanos en Perú, mis hermanos en Venezuela, mis hermanos en Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, los países que están conectados, Padre, que se me olvida mencionar, Venezuela, Colombia, Brasil. Padre, gracias porque ellos también reciben estas enseñanzas. Redargúyeles, Padre, te doy permiso a que no los dejes descansar, no les dejes dormir, hasta que nos tiremos de rodillas, Padre, a venir a tu presencia, a decirte, Padre, perdóname por estos actos. Y queremos regresar a una obediencia tuya, obediencia en todas las áreas en las que podamos recapacitar. Y tú irás, Padre, abriendo nuestros ojos al bien y cerrando nuestros ojos al mal, Padre. Cosas que se atraviesan, tentaciones que se atraviesan, los dardos en los cuales somos atacados constantemente. En el nombre de Jesús, continúa hablándonos, Padre, hasta regresar a esa obediencia. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco, papá. Amén. Amén.